Cuando Dios pretende hacer una obra de misericordia por su pueblo, lo primero que Él hace es que les invita a orar y busca destruir a sus enemigos, porque aunque Él ha prometido para hacerlo para su propia gloria, sin embargo, por esto Él será inquirido por su pueblo y le será dado. Y este honor lo tendrá para sí mismo y esta gloria la pondrá sobre la oración y será para la liberación de la iglesia como si fuera el inicio de una era cuando su pueblo clame a Cristo de manera poderosa. Así que así escribió Matthew Henry en la primera parte del 1800 y en su comentario sobre el libro de Zacarías capítulo 12, que dice lo siguiente: y derramaré el espíritu del Señor sobre la casa de David, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos por tu palabra que nos enseña la verdad acerca de ti y acerca de nosotros, acerca de este mundo y acerca del Señor Jesús. Te agradecemos por tu Espíritu que nos ha dado la palabra y la forma en que nos ilumina para que entendamos. Y oramos para que nos ayudes a pensar de tu palabra, cómo se aplica a nuestra vida a la luz de la historia y que nosotros podamos considerar lo que tienes para nosotros en esta hora y en este día. Y lo que tu palabra tiene, cuál es tu propósito para nosotros al salir de aquí. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios procura una gran misericordia para su pueblo, lo primero que Él hace es que los pone a orar. En otras palabras, lo que Matthew Henry sabiamente enfatizaba es que la relación entre la oración y el avivamiento no es simplemente una de causa y efecto, sino que también es una de efecto y causa. Y lo que esto significa es que no es solo correcto pensar en que Dios envíe el avivamiento a aquellas personas que están orando, sino que también es correcto reconocer que cuando la gente está genuinamente orando por avivamiento, eso en sí mismo es una manifestación de la obra vivificante de Dios en medio nuestro. Cuando pensamos en la oración en la Biblia, nosotros necesitamos ser claros con lo que queremos decir con esto de la oración. Y hay distintas palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para referirse a esto. Y me gusta lo que se ha hecho para resumir lo que la Biblia dice acerca de la oración, aludiendo tanto al Catecismo de Westminster, y dice la siguiente definición: la oración es ofrecer a Dios nuestro deseo hacia el Señor por aquellas cosas que son de su agrado, en el nombre de Cristo, confesando nuestros pecados y reconociendo su misericordia. Ahora, esta definición, como lo incluye la Escritura, tiene elementos de súplica, intercesión, agradecimiento y adoración. Y en todo esto encontramos partes de lo que la Biblia quiere decir con respecto a la oración. Y en un sentido, la Biblia es un libro sobre la oración. Desde Génesis, capítulo 4, versículo 26, vemos de la línea de Set que la gente empezó a clamar al nombre del Señor vemos esto hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, donde dice: ven, Señor Jesús. Nosotros encontramos que la Biblia está llena de personas que están clamando al Señor en adoración, agradecimiento, petición e intercesión. Y el énfasis, sin embargo, en la Biblia es en petición e intercesión cuando se refiere a la oración. Y vemos esto en las más de 600 oraciones que encontramos en las Escrituras. Y cuando usted encuentra allí los cientos de exhortaciones que encontramos que se dirigen al creyente para que oren al Señor, encontramos que
la Biblia es un libro sobre la oración. En el Antiguo Testamento encontramos esto en el Arca del Pacto, cuando fue llevada a Jerusalén, como David, en este salmo de gratitud, exhortó al pueblo a que orara. Y dijo, oh, dad gracias al Señor y clamad a su nombre, sus obras sean conocidas en medio de la tierra. Que los corazones de aquellos que buscan al Señor se regocijen. Buscad al Señor, buscad su fortaleza, buscad su presencia continuamente. El Salmo 24 dice que cuando el salmista clama por ayuda, dice que el Señor escucha y trae libertad. Otro salmo dice que el Señor escucha la oración de aquel que está perdido. Salmo 45, versículo 18, dice que el Señor está cercano a todos aquellos que claman a Él y que oran de verdad. Y obviamente en el Nuevo Testamento encontramos instrucciones y mandatos a orar. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 se nos dice, regocijaos, sean pacientes en tribulación, sean constantes en la oración. Así que la oración, o como Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5, dice, orad sin cesar. Filipenses 4:6, por nada estéis ansiosos, pero en todo, por la oración y súplica, con acción de gracias, que sus peticiones sean conocidas al Señor. Efesios capítulo 6 nos presenta a nosotros una lista de la armadura que nosotros tenemos en Cristo para poder soportar las acechanzas del diablo, y dice que debemos orar en todo tiempo. Y cuando usted le agrega todo esto, los mandamientos y los ejemplos que nosotros encontramos de oraciones apostólicas en el libro de Hechos, como también en las cartas del Nuevo Testamento, como también la enseñanza del mismo Señor Jesucristo y el ejemplo de Jesús, usted puede identificar que si Dios quiere que su pueblo clame a su nombre, ore a Él por aquellas cosas que Él les va a dar y que Él ha prometido darle a su pueblo. Sabemos muchos principios relacionados con la oración, sobre cómo orar, y aprendemos acerca de esto viendo los distintos mandatos a la oración. Sin embargo, el más claro y la instrucción más clara que tenemos es cuando Jesús le dice a sus discípulos en respuesta a su petición, Señor, enséñanos a orar. Y yo quiero leerles a ustedes en Lucas capítulo 11, donde tenemos uno de los dos registros de esta oración, que nos sirve como modelo. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, no puedo levantarme. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esta instrucción está llena de
enseñanzas y de material que deberían provocar que nosotros pausemos y meditemos. El ejemplo que usa Jesús acerca de un vecino que va a su amigo y le dice, mira, necesito pan. Y busca esto que necesita de su amigo y su vecino le dice, mira, no puedo hacerlo, no es conveniente para mí. Y el amigo continúa pidiéndole a su vecino, mira, necesito esto. Y Jesús dice, mira, al final el vecino le va a dar lo que necesita, no porque es su amigo, sino porque quiere deshacerse de ti. Y está utilizando eso como un ejemplo de cómo conducimos nuestros negocios y nuestras relaciones. Y él dice entonces, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial va a responder a ese tipo de oración que persevera? Y luego utiliza estos ejemplos de un hijo que le pide a su padre pescado y obviamente el papá no le va a dar una serpiente. O papá, puedes darme un huevo y le dará un escorpión. Eso es ridículo pensar eso. Y la razón por la que Jesús utiliza este ejemplo ridículo es para mostrarnos qué tan ridículo es para nosotros que nosotros no le pidamos a nuestro Padre Celestial, que no le pidamos el Espíritu Santo. Él es santo, Él es justo, Él es bueno. ¿Cuánto más, dice Jesús, nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu a aquellos que le piden? Hermanos, hermanas, si estamos viviendo sin el poder del Espíritu Santo, ¿por qué es? Ustedes no tienen porque no piden. Jesús promete que Dios va a responder una oración persistente y nos asegura que nuestro Dios está mucho más listo para darnos estas cosas maravillosas que nosotros necesitamos, está mucho más dispuesto a lo que nosotros le damos a nuestros hijos. Él es nuestro Padre. Y la petición e intercesión está en el corazón de lo que es una comunicación de dependencia al Señor. Sinclair Ferguson dice que como el pan de vida, la oración es el medio para recibir medios de gracia, para recibir salud, para recibir restauración a los santos, para apoyar al testimonio del Evangelio, para buscar regresar al Señor. Y sobre todo es un medio de adoración a Dios y demostrarle que Él está por encima de todas las cosas. Bueno, estamos enfocándonos en el avivamiento y lo que quisiera hacer en esta tarde es empezar mirando la relación que hay entre la oración y el avivamiento con ejemplos de las Escrituras. Y primero mirando en algunos lugares en el Antiguo Testamento. En primer libro de Samuel, capítulo 7, donde nosotros leemos de una oración que ocurrió cuando Samuel estaba orando por el pueblo que estaba dirigiendo y cómo esta oración resultó en avivamiento. Encontramos en este capítulo que los israelitas estaban siendo derrotados y luego de haber sido derrotados por los filisteos en Mizpa, se describe este evento como si fuera un avivamiento. Empezó con un sentido de necesidad y luego continuó con una oración continua, una oración en conjunto y culminó en victoria por medio de la oración. Y los años que precedieron este evento fueron años difíciles en la historia de Israel. Los sacerdotes habían desacrado este ministerio. Y en el capítulo 2 de este libro, estos dos sacerdotes son llamados hombres que no valían la pena, que no conocían al Señor y habían desacrado la adoración de Jehová. En el versículo 17 del capítulo 2 resume la maldad de Ofni y Fineas. Y decía que los jóvenes, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque tomaban la ofrenda del altar y porque por la maldad de estos sacerdotes
y del pueblo, el Señor provocó que los filisteos le obtuvieran victoria sobre ellos y tomaran el arca del pacto. Pero cuando Dios trajo juicio sobre los filisteos y finalmente el arca regresó a Israel, el pueblo fue negligente con respecto al arca y la dejó fuera de la ciudad capital. Baales y otros ídolos se habían convertido en objetos de adoración, y en la medida que Samuel continuaba ministrando allí, la gente, el pueblo, empezó a ver su pobreza espiritual y su necesidad, y finalmente empezaron a lamentarse por su pecado, por su rebelión en contra de Dios. Así que Samuel llamó al pueblo a arrepentirse, y en la medida que abandonaban sus ídolos, sus dioses falsos, él los convocó a Mizpa y allí intercedió por ellos, y el pueblo siguió su liderazgo y ellos también empezaron a orar con ayuno, pidiéndole a Dios que perdonara sus pecados. Y en esta situación, la nación encontraba en un momento peligroso, Y los filisteos escucharon que el pueblo de Israel se reunió en Mizpa y se juntaron para atacarles. Así que el pueblo de Israel, con un amor renovado por el Señor, le pidieron a Samuel que siguiera orando por ellos, y Dios escuchó esas oraciones y respondió llevando confusión al campamento filisteo y provocándoles que su pueblo, el pueblo del pacto, tuviera victoria en ese momento. Y el medio más importante que Dios utilizó para renovar a su pueblo fue la oración individual, la oración corporativa de una nación. Dios la escuchó y trajo avivamiento a su pueblo. Un avivamiento que inició con lo que eventualmente se convertiría el reinado victorioso de David. Pero ¿qué más podemos aprender de cómo Dios renueva a su pueblo por medio de la oración? Lo hizo en Mizpa, pero también lo hizo bajo el reinado del rey Asa, en el reinado del sur. En segundo libro de Crónicas 14 leemos que cuando Asa se convirtió en rey, la gente del reino del sur estaban en una destitución religiosa y estaban siguiendo ídolos. Y durante este tiempo de reforma, él mandó que el pueblo siguiera al Dios de sus padres y que empezaran a obedecer al Dios de sus padres. Los convenció, estaban convencidos de que Dios le había dado paz por causa de la oración, y la gente regresó a sus pueblos. Y durante este tiempo, los etíopes escucharon lo que estaba ocurriendo, y ellos armaron un ejército de 1 millón de hombres para marchar en contra de Judá, con todos estos artículos de guerra y estas carrozas, y fueron a destruir la ciudad capital. Bueno, Asa, como el rey, clamó al Señor en oración, y vemos esta oración en el capítulo 14, versículo 11. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Señor, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y como respuesta a esta oración y al clamor por ayuda, Dios le dio a Judá victoria sobre los etíopes. Y al regresar a Jerusalén, Azarías, el profeta, le recibió y le dice, él le dijo que el Señor está con ustedes. Si ustedes le buscan, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Por mucho tiempo, Israel había estado sin el Dios verdadero y sin la enseñanza correcta y sin la ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová de Dios y le buscaron, él fue hallado de ellos. Luego se nos describe estas oraciones que continuaban, que el pueblo hacía
buscando al Señor su Dios, al Dios de sus padres, con todo su corazón, con toda su alma. Y como resultado, la gente experimentó un gozo renovado, adoración y paz. Capítulo 15, versículo 15, resume lo que estaba ocurriendo. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque juntos buscaron de todo corazón y de toda su voluntad, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz. Hay temporadas de oración y avivamiento. Leímos acerca de Josías ya en estos 2 días que hemos estado juntos. Leímos también acerca de la restauración del pueblo de Israel, luego de haber sido llevados cautivos a Babilonia, y fueron reconstruidos. Reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, lo que Dios hizo allí. Pero la mayor manifestación de la obra de avivamiento de Dios en la Biblia es lo que nosotros encontramos en los primeros capítulos del libro de Hechos. Y ya escuchamos del pastor Joel un poco acerca de esto, pero yo quiero que nosotros repasemos lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Al principio de la iglesia, y lo que ocurrió en este gran avivamiento allí en Pentecostés. Antes de ascender, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que ellos estaban haciendo, lo que vemos que hicieron en el capítulo 1 por la llegada del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? De acuerdo al versículo 14 del capítulo 1, ellos estaban juntos, los discípulos con las mujeres creyentes, en un mismo sentir, entregados a la oración. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado en este pequeño grupo de personas, Pedro se levantó y en el poder del Espíritu predicó el Evangelio, y como resultado 3,000 personas fueron convertidas y fueron agregadas a la iglesia. En otro pasaje nosotros vemos que estos creyentes se entregaron a la oración. Y cuando el avivamiento se regó, otras personas empezaron a convertirse. Y fue encontrado con oposición oficial. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando fueron amenazados y golpeados? En el capítulo 4, ellos se reunieron y oraron a Dios por ayuda y fortaleza para continuar predicando con valentía la verdad acerca de Cristo. Ahora, hay algo único que ocurrió en Pentecostés, y es el derramamiento del Espíritu en medio del pueblo. Pero, ¿qué tiene en común con otros registros bíblicos? Es que ocurrió por medio de un enfoque específico del pueblo de Dios en la oración. Así que la oración está ligada a los ejemplos bíblicos del avivamiento. La oración privada, la confesión pública del pecado, el llamado al Señor por perdón, por sanidad, por restauración en medio de su pueblo. Y de estos registros bíblicos lo que nosotros concluimos es que el avivamiento llega y está conectado a la oración. Bueno, cuando te vas más allá de las páginas de este canon de la Escritura y de la historia de la iglesia, lo que descubrimos es un patrón muy similar. Dr. Nettles compartió con nosotros algunos ejemplos acerca de esto, en la historia, incluso en la Reforma, en la era primitiva, en la Iglesia, en el Antiguo Testamento. Y hay muchos testimonios a lo largo de los 2000 años, de estos últimos 2000 años, y cómo el Espíritu de la gracia de Dios ha sido derramado por medio de la súplica del pueblo de Dios. Y hay muchos ejemplos para que nosotros podamos considerar en una sola sesión como esta. Pero lo que quiero que hagamos es identificar por lo menos 2 ejemplos de cómo Dios movió a personas específicas a orar y utilizó esas oraciones para traer un movimiento fresco del poder del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Uno es menos conocido y otro es más conocido. Pero luego quiero enfocarme en lo que es quizás el ejemplo más conocido de los eventos post-apostólicos.
Así que, ¿cuáles son estos dos tiempos de avivamiento? Bueno, quizás usted ha escuchado de las reuniones de oración de Haystack. En el 1806, afuera de la ciudad de Williamstown, Massachusetts, en ese día, 5 estudiantes de la Universidad de Williams se reunieron para orar al norte del campus. Y durante todo el verano ellos se habían estado reuniendo para orar y leer la Biblia juntos. Pero en esta oportunidad ellos acababan de leer uno de los libros de William Carey. Y ellos iban a discutir este libro de William Carey, pero vino una tormenta y los estudiantes se reunieron debajo de un montón, una pila de paja que había allí. Y allí se reunieron a orar y específicamente oraron para que el evangelio pudiera correr en ese lugar de Asia de donde Carey había escrito este libro. Y en la medida que ellos oraban y luego reflexionaban en este libro, uno de ellos hizo una propuesta de que ellos debían hacerse voluntarios para ser misioneros en Asia. Bueno, después de este evento, los siguientes años, después que se graduaron de la universidad y fueron al seminario, continuaron orando, hablando con líderes de iglesias, preguntando, ¿podemos hacer algo? Y lo que eventualmente esto resultó fue en la Junta Americana para la Misión, por medio de las oraciones de estos jóvenes. Y en el 1812 fueron enviados los primeros misioneros para llevar el evangelio a India. Luther Rice y un apellido Jesse. Así que el movimiento protestante misionero americano es el fruto de un grupo de jóvenes que oraron al Señor de la cosecha que enviara obreros. El segundo avivamiento que quiero mencionar, ya se ha mencionado varias veces, es este avivamiento de mediados de 1900, que a menudo se refiere como el tercer gran avivamiento, que de hecho empezó en 1845. Un hombre llamado Jeremiah fue contratado por la iglesia holandesa reformada en ese verano para ser un misionero. Él no había sido entrenado, no había ido al seminario, pero ellos querían que él fuera evangelista en la ciudad porque estaban haciendo muy poca diferencia en la ciudad de Nueva York. Y por 2 meses él estuvo orando diligentemente para saber cómo poder alcanzar miles de personas en un área que no había interés por el evangelio. Y por medio de su oración, él llegó a convencerse de que él debía proveer un momento al mediodía, una vez a la semana, para que hombres de negocios se reunieran a orar, y alquiló un salón en una avenida principal, regó 20,000 volantes donde invitaba a este tiempo de oración. Y luego de haber distribuido estos volantes, él fue a este salón y empezó a orar al mediodía por sí solo. Pero antes de que terminara la hora, 6 personas finalmente entraron. Y lo hicieron así la siguiente semana. Y 14 personas aparecieron. Lo hicieron la otra semana, en octubre 7, el 7 de octubre, y aproximadamente entre 30 a 40 personas fueron. Y esas 30 a 40 personas decidieron, vamos a hacer esto todos los días. Y empezaron a reunirse diariamente por oración. Y poco tiempo después de eso, la siguiente semana, hubo una crisis internacional, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, que resultó en que muchos bancos cerraran, la bancarrota de negocios y de fábricas. Así que a mediados de enero del siguiente año, 3,000 personas estaban reuniéndose en la iglesia reformada de Fulton Street.
en su momento donde más personas, más reuniones tuvieron 27 reuniones en todo Manhattan. En Brooklyn hubo 6 reuniones. Y en otras ciudades de Estados Unidos, al igual que en Europa y que en Inglaterra, se empezaron a reunir. En 6 meses se estima que más de 10,000 hombres de negocios se estaban reuniendo día tras día en Nueva York. Y en 2 años se estima que aproximadamente 1 millón de creyentes, de nuevos convertidos, se habían agregado a la iglesia. Y la razón fue la oración. Una oración que fue movida por Dios y una oración a la que Dios respondió. Y quizás uno de los momentos más conocidos en nuestro contexto es el gran avivamiento de los años 1700. Esta revitalización del evangelio, tanto aquí en el continente norteamericano como también en Inglaterra y al igual que en otras naciones de Europa, en Inglaterra se conoce como el avivamiento de Wesley, pero en América es conocido como el gran avivamiento. Y aunque estos avivamientos ocurrieron en distintos lugares del Océano Atlántico, lo que se ha descrito como el mayor avivamiento desde los días apostólicos tuvo en común que Dios moviera a las personas a orar. Oraciones extraordinarias. Pensamos en hombres como George Whitefield, John Wesley, en Inglaterra como instrumentos de Dios, pero detrás y por medio de su predicación estaba la oración del pueblo de Dios. Oraciones que fueron orados, ideas acerca de la oración que Dios utilizó por generaciones mucho después que Wesley y Whitefield murieron. La forma en que el pueblo de Dios fue animado a orar en estos tiempos de avivamiento nos instruye a nosotros hoy día. Y quisiera resaltar una forma en que en Escocia, por ejemplo, varios ministros escoceses fueron movidos bajo el liderazgo de George Erskine. Envió a muchos jóvenes a entrar en un pacto para orar por avivamiento. Y ellos consideraron que la flama del cristianismo estaba tan bajo en su país que Dios tenía que moverlos a ellos, despertarlos para buscarle a Él y para reavivar su obra en medio de ellos. Y ellos creyeron que tenían que hacer esto por medio de una oración unida y extraordinaria. Y lo que podemos ver aquí específico es que ellos pidieron a cristianos a unirse para orar de manera extraordinaria por un tiempo de 2 años, y esto involucraba tomar un tiempo el sábado en la noche y el domingo en la mañana, como también el primer martes de cada cuarto, y tomar un tiempo de esos días para unirse a personas y clamar al Señor. Y esto provocó que la obra de Dios fuese reactivada en este lugar. ¿Qué estaban pidiendo ellos de manera específica? Y bueno, ellos lo pusieron en este documento que escribieron. Le pidieron al Señor que apareciera en su gloria, que manifestara su compasión al mundo, al hombre, llevando una obra maravillosa del Espíritu Santo para que reavivara la religión verdadera, para que librara a todas las naciones y librara de calamidades espirituales y los bendijera con beneficios y que se pudiera ver la gloria del Señor. Y estos ministros escoceses no querían hacer nada como que sugiriera que ellos no estaban confiando en Dios. Ellos simplemente lo hablaron entre ellos, invitaron a algunas personas, pero fue por medio de conversaciones privadas que este compromiso a orar se regó. Ministros en Escocia, en América, en otras partes del mundo se unieron también a estas oraciones, y fue tan abrumador este compromiso a orar que hubo una recomendación para extenderlo más allá de los 2 años.
Así que hubo una recomendación de George O. Erskine en el que escribió un memorial de distintos ministros escoceses que habían animado a unirse en oración. Y ese memorial proponía que ellos oraran por 7 años más, y hombres y mujeres a lo largo de todo el mundo se unieron con mucho entusiasmo en este esfuerzo de avivamiento, en este movimiento de avivamiento, y cientos de miles fueron convertidos. Durante esa misma década en América, un avivamiento similar también ocurrió, lo que llamamos hoy día el Gran Avivamiento, y fue marcado por líderes como Jonathan Edwards, George Whitefield, y como ocurrió en Inglaterra, también fue verdad aquí en Estados Unidos que este movimiento fue apoyado y fue motivado por un llamado a oración unida y extraordinaria. Jonathan Edwards en Massachusetts en el 1724, que fue antes de que ocurriera una gran parte del Gran Avivamiento, y por 3 años antes de él ver una copia de este memorial de ministros escoceses, Jonathan Edwards publicó pensamientos acerca del Gran Avivamiento en Nueva Inglaterra. Y en esta obra, Edwards anima a los creyentes a que se unan por oración especial, buscando el avivamiento de parte del Señor. Las oraciones de los santos debían ser medios principales para traer el reino de Dios. Y él invitaba a sus lectores a que para lograr grandes cosas por el Señor, esto debía ser precedido por la oración del pueblo de Dios. Bueno, cuando los escoceses extendieron este llamado a oración por 7 años, ellos imprimieron 500 copias y las enviaron a Estados Unidos, y Jonathan Edwards obtuvo una de estas copias. Y Edwards republicó este llamado también a que los cristianos se unieran en oración extraordinaria. Y la obra de Edwards es un intento humilde para promover al pueblo de Dios en oración unida y extraordinaria para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese es el título abreviado. El título tiene 187 palabras. Pero en esta copia, en esta edición del memorial, Edwards publicó el memorial original, pero le agrega también sus razones por las que esta propuesta debería ser honrada. Y aunque donde él vivía ya el avivamiento había llegado a su más alta expresión, este avivamiento continuó por años más. Y él en este libro incluye algunos motivos por los cuales debían unirse a orar. Aún secciones de su entendimiento postmilenial con respecto a las promesas que todavía no se habían cumplido de la venida del Señor. Pero hay un motivo que Edwards menciona que yo quiero resaltar, porque yo creo que es especialmente relevante para nosotros hoy día, algo que mencioné ahorita en el panel. Es algo que fácilmente podemos pasar por alto en nuestros círculos conservadores. Y yo diría que muchos cristianos conservadores no solo lo pasan por alto, sino que algunos han procurado considerar esto como un motivo legítimo, que no es un motivo legítimo. De hecho, dicen que deberíamos evitar considerar esto. Y estoy hablando acerca de la providencia de Dios. El puritano John Flavel decía que solo se podía leer la providencia de Dios de atrás hacia adelante. Y Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros entendemos. Y al mirar hacia atrás, entonces podemos ver claramente. Sin embargo, eso no significa que nosotros no tomemos en cuenta la obra providencial de Dios en el momento. Los hijos de Isaacar fueron reconocidos porque entendían los tiempos y sabían lo que
Israel tenía que hacer. Y ese tipo de sabiduría requiere que pensemos acerca de la providencia de Dios en la medida que va ocurriendo. Y Edwards entendía esto. Y él resalta algunas providencias inusuales para argumentar por motivos frescos para la oración. Y voy a enfocarme en uno de estos motivos. Edwards notó que la providencia de Dios por su pueblo podían ser magnificar la gracia libre de Dios y su soberanía, o para magnificar también su ira. En el año 1744, en Nueva Inglaterra, los eventos que ocurrieron allí llevaron a Edwards a creer que Dios estaba proveyendo una oportunidad para ver que su gracia y misericordia fuera magnificada. Ocurrieron dos eventos a los que Edwards se refiere en la providencia de Dios que él quería presentar como que era una oportunidad para que la gracia de Dios se magnificara. Uno de estos fue algo que ocurrió con los franceses en una isla cerca de Nueva Escocia. Esto convenció a Edwards a que Dios estaba llamando a los ingleses a la oración. Fue un ataque exitoso de los ingleses para conquistar un castillo o una fortaleza que estaba siendo allí sometida por los franceses. Y había allí un capellán oficial de alto rango, que hay detalles que no voy a mencionar, pero que Dios cambió el tiempo, el clima, redirigió las naves para que ellos pudieran llegar a este lugar, encontrar a los franceses no preparados y provocaran que los franceses soldados tuvieran que abandonar el fuerte, y allí los ingleses ocuparon este fuerte. El segundo evento es la respuesta a esto. Cuando los franceses se enteraron que este fuerte había sido capturado por los ingleses, ellos enviaron la segunda armada naval más grande del mundo para este tiempo. Envió la mitad de sus naves para retomar ese fuerte. Esas naves que estaban que debían unirse a este ataque con los franceses fueron a este fuerte con 70 naves. Y esta era su meta: acabar con todo lo que había desde Nueva Escocia hasta Georgia. Y lo que esto significaba para los colonialistas era que los católicos franceses iban a tomar posesión de la costa de Estados Unidos. Y ocurrieron varias cosas. El envío de estas naves fue retrasado porque no había vientos suficientes. Luego, hubo enfermedades en algunas de estas naves y muchos de los soldados murieron. Y luego, tormentas más severas pasaron por encima de estas tormentas, de forma tal que solo quedaban aproximadamente unas 12 naves con cañones, y todavía en la medida que pasó el tiempo, ya cuando llegaron a la costa, era un número mucho menor de lo que habían sido enviados. Por causa del retraso, muchas de las naves que estaban allí esperando, ellos pensaron que ya no iban a unirse, y por lo tanto se fueron a otro lugar. Y en la medida que el comandante francés identificó que muchos de sus soldados habían muerto, otros se habían ido, las naves que quedaban eran muy pocas, este comandante se quitó su propia vida. El comandante que tomó su lugar evaluó la situación y él se cayó sobre su propia espada para quitarse su vida. El siguiente oficial a cargo organizó un ataque en contra de Annapolis y reclutaron franceses y algunos
guerreros indios para unirse a ellos a este esfuerzo. Pero 2,000 de estos guerreros que fueron reclutados murieron también de una enfermedad antes de poder lograr su objetivo. Así que en un esfuerzo desesperado, él ordenó que las naves que quedaron atacaran a Nápoles, y lo que él no contaba era que los colonios que estaban allí habían organizado un tiempo de oración, y cuando las naves se acercaron a la tierra, todas esas naves encontraron una tormenta mucho peor de lo que habían encontrado y completamente destruyó las naves. Solo quedaron 2 o 3 naves. Y esas 2 o 3 naves regresaron en derrota a Francia. Edwards se refiere a esos eventos como, cito, una intervención extraordinaria divina que debería provocar que el pueblo de Dios creyera que Dios pretende mostrar misericordia y que clamen a Él. Y escuchen la forma en que Él se refiere a esto. De esta forma, aunque fue un día de gran apostasía, nosotros seguimos en un tiempo de maldad. Sin embargo, es un día en el que podemos ver las obras maravillosas de Dios, su poder, su misericordia, que nos pueden guiar a nosotros a buscar en estos lugares en las Escrituras que dicen: es tiempo, Señor, de que hagas tu obra. Y el Salmo 75:1, tu nombre está cercano, proclama las obras maravillosas de Dios. Y que tú, Señor, no has trabajado con nosotros de acuerdo a nuestra iniquidad. Dios se complace en la misericordia. A pesar del momento tan corrupto en el que vivimos, es tiempo para que Dios sea encontrado y que Él está mostrando misericordia. Y aquel que ha hecho grandes cosas, oremos rápidamente, oremos diligentemente. Y si oramos así, Él nos dará el Espíritu Santo. Él ha escogido hacernos monumentos de su gracia y no de su venganza. Y lo que tenemos que hacer es abrir nuestras bocas para que Él las llene. La Armada Naval de Francia era superior. Ellos debieron haber acabado con todas esas ciudades en la costa. Sin embargo, estos planes fueron destruidos en contra de todos los pronósticos. Y Edwards dice: esto es una misericordia de Dios que nos lleva a nosotros a orar. Así que, ¿qué aprendemos de lo que Edwards nos escribe aquí? Nosotros deberíamos pensar cuidadosamente de la forma en que Dios está obrando en medio nuestro. Deberíamos seguir la dirección de Edwards y preguntarnos a nosotros mismos si podemos observar alguna intervención extraordinaria, divina en nuestros días. Y yo creo que eso es exactamente lo que nosotros podemos hacer en la medida que miramos este último año y las elecciones presidenciales. Nosotros pudimos haber tenido esta conferencia en la primera semana de la presidencia más malvada en la historia de Estados Unidos. Kamala Harris decía que ella iba a continuar todas estas políticas malvadas. Si ella hubiese sido elegida, eso hubiese sido la providencia de Dios también, pero no hubiese sido una intervención extraordinaria, divina, para gracia y misericordia. Habría sido más de lo que hemos visto en los últimos 4 años y en realidad en las últimas décadas. Sin embargo, en vez de eso, nosotros ahora tenemos como nuestro presidente número 47, un hombre que tuvo mucha oposición por parte del departamento legal, un hombre que muchas personas mintieron para que no fuera elegido como presidente, un hombre que evitó la bala de un asesino por milímetros y el plan de asesinato de otra persona. Donald Trump debería estar en prisión o muerto. Sin embargo,
en una intervención extraordinaria, divina, él asumió la presidencia y ya empezó a quitar algunas de las políticas malvadas. Ahora, ¿qué debemos decir en cuanto a la providencia de Dios al establecer a Trump como presidente? Esto es lo que nosotros deberíamos decir, hermanos y hermanas. Nosotros deberíamos decir, así como, aunque hoy sea un día de gran apostasía y provocación, aparentemente es un día donde vemos las obras maravillosas de Dios, su poder, su misericordia. Yo creo que Dios nos ha dado descanso en esta oración. No victoria, no avivamiento, pero descanso. Una oportunidad para respirar, para humillarnos, para arrepentirnos, para clamar con esfuerzo extraordinario, para que Él envíe su Espíritu con poder. ¿Por qué es que Dios ha sido tan bueno con esta nación? Cuando pudo haber sido tan mucho peor y nosotros hubiésemos entendido que eso era el curso natural de la historia. ¿Usted piensa ligeramente con respecto a su misericordia, sin tener en cuenta que esa misericordia nos lleva al arrepentimiento? ¿Por qué Dios ha sido bondadoso con nosotros? Para guiarnos al arrepentimiento. ¿Vamos a desaprovechar esa oportunidad, esa bondad providencial de Dios? No, Él ha sido bueno y debemos arrepentirnos y clamar al Señor por avivamiento. Este intento humilde de Edwards continúa circulando en generaciones de cristianos después de tantos años. Y muchos a lo largo de la historia, muchos han seguido orando. Esto resultó en que Kerry, por ejemplo, fuera también a la India a predicar. ¿Podría este llamado a una oración unida, extraordinaria, clamando al Señor por avivamiento, podría ocurrir hoy? Hace 2 años atrás, nuestra iglesia empezó a separar el primer miércoles de cada mes para ayuno y oración por avivamiento. No hemos visto avivamiento. El esfuerzo ha valido la pena. Hemos visto momentos dulces de oración y momentos fríos de oración. Hemos visto muchos momentos para autoexaminarnos. Yo le diría a usted, le rogaría a ustedes, pastores, ¿considerarían ustedes regresar a sus congregaciones y pensar acerca de lo que Dios ha hecho providencialmente, dándonos un respiro? ¿Consideraría usted y otras iglesias también que se unieran en oración y dar tiempo para ayunar por avivamiento? Separar un momento y determinar que por la gracia de Dios ustedes van a buscar hacer lo que solo Él puede hacer y que su nombre sea glorioso en nuestros días una vez más. Es un día de maldad, es un día de apostasía, pero es un día de oportunidad. La bondad de Dios ha sido diseñada para guiarnos al arrepentimiento. En un sermón 1859, durante un momento de avivamiento, Spurgeon dijo lo siguiente: oh, hermanos y amigos, ¿cómo se sentiría tu corazón si yo pudiera ir a mi casa y orar por avivamiento? Tenemos la fe suficiente y el fuego suficiente para ejercitarnos en este momento de intercesión para que Dios se aparezca en medio nuestro y sus obras maravillosas como en tiempos pasados. Cuando Dios pone a su gente a orar, es una buena señal de que Él va a dar lo que ellos están orando. Pídele a Dios el espíritu de súplica para que nosotros, para nuestras iglesias, por nuestros amigos, y vamos a unirnos. Este llamado, todo lo que nosotros hagamos, vamos a ayunar, vamos a orar. Oh Señor, ¿podrías venir de nuevo? Nuestro Padre, nosotros te agradecemos por el testimonio de tu palabra y la historia. Cómo tú has movido a tu pueblo a orar y cómo tú has respondido a estas oraciones para honra y gloria tuya. Gracias damos por Jonathan Edwards,
George Erskine y otros a quienes moviste en sus días. Y pedimos, Señor, que nos muevas a nosotros también. Tú has sido bueno para con nosotros, tú has sido bueno. Que tu bondad nos lleve al arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.